Buen día. En este espacio queremos socializar con todos ustedes acerca del tema de los sistemas jurídicos que existen actualmente en el mundo. Mi grupo está conformado por Lina, Iván, Nicole, Oscar y quienes habla Rosenberg Monedero. A continuación vamos a hablar de los sistemas y los sistemas jurídicos. Entonces, los sistemas como tal son un conjunto de elementos que están interrelacionados y que interactúan entre sí. Como tal, un sistema jurídico es un conjunto de instituciones gubernamentales, normas jurídicas y creencias vigentes en un país sobre lo que es el derecho. En este caso, los sistemas jurídicos integran el conjunto de leyes, costumbres, razones y jurisprudencia de derecho positivo que rigen en los diferentes países. Reúne estructuras, modalidades en las instancias encargadas de la aplicación de las reglas del derecho. Está conformado, tenemos distintos sistemas jurídicos como lo son el concepto neorromanista, el common law, el sistema jurídico religioso, sistemas jurídicos híbridos y sistema soviético socialista comunista. Al hablar de familias jurídicas, nos referiremos a las tradiciones de donde proviene nuestro derecho, es decir, aquellos elementos que le dieron características particulares y que los hacen diferentes de otras familias. Esto corresponde a la ubicación geográfica de las tradiciones, las influencias que tuvieron en los distintos países con los que establecieron alguna relación. El derecho comparado es una disciplina que se ocupa del estudio de instituciones jurídicas o sistemas de derecho localizados en lugares y en épocas distintas. Como tal, su finalidad es indagar puntos de coincidencia, diferencias específicas, arrojando luz sobre la evolución y desarrollo de tales instituciones y sistemas. Tenemos dos finalidades principales del derecho comparado. Entre ellas tenemos indagar la esencia del derecho o ritmos de su evolución. La otra es investigar el derecho positivo contrastando entre sí distintos conceptos jurídicos o categorías de conceptos, sistemas jurídicos o grupos de sistemas. Bueno, uno de los sistemas de los cuales explicó mi compañera es el sistema romano-germánico. Este sistema, en cuanto a sus antecedentes, es un sistema que fue formado a través de la obra de las universidades europeas del siglo VII y VIII. Este nace a partir de las compilaciones que muchos siglos atrás hizo el emperador Justiniano. Se basa en un ordenamiento jurídico que regía a los ciudadanos de la antigua Roma. Como podemos recordar, en la antigua Roma habían tres periodos: el preclásico, clásico, posclásico y luego vino la época del imperio, la cual llega a nuestra época gracias a esa recopilación que hizo el emperador Justiniano del texto jurídico más importante de la época clásica, llamado el Corpus Iuris Civilis, en los años 527 al 565. Todo esto fue resultado de un proceso que venía desarrollándose desde la época del emperador Constantino, debido al uso arbitrario que hacían los emperadores en su época de los rescriptos. Estos rescriptos los imponían como quisieran. Entonces, la intención de Justiniano fue coger toda esta jurisprudencia y recopilarla. Es aquí donde se dio el primer paso para que se declarara la superioridad del derecho de la causística jurídica cuando se hacía de manera arbitraria. Todos estos rescripta y decreta no debían tener la misma jerarquía y la misma importancia en los casos específicos, teniendo un valor general ya los edicta y las leyes generales que emitían los emperadores. Todo esto dio como resultado, como podemos recordarlo muy bien, a las recopilaciones que realizó Justiniano, como el Códex, el Digesta, las instituciones, las cuales estas instituciones son muy importantes porque fueron las fuentes del derecho. También las Códex Justiniano, en cuanto a las instituciones, nos sirvió o les sirvió en su momento para los académicos, para recopilar, para hacer una parte un poco más académica, y las novelas también elaboradas por el emperador Justiniano. El nombre romano germánico que se le da a este sistema se eligió para darle mérito a los esfuerzos que realizaron tanto las universidades europeas en su momento y también los países latinos
incorporada en el año 1500 aproximadamente, como de los países germánicos. En cuanto a los principios de este sistema, quiere decir que este sistema se deriva de aquel aplicado en Europa continental, es utilizado en gran parte de los territorios europeos, y también esto se vino o tuvo gran influencia a todos estos territorios que Europa y los diferentes países conquistaron a través de estos años, como América Latina, África, entre otros. Se suele caracterizar porque la principal fuente de este sistema es la ley antes que la jurisprudencia, y porque sus normas están contenidas en los cuerpos legales unitarios ordenados y sistematizados como los códigos, también como lo hizo en su época Justiniano, como el Códex. Se basa en una normativa emanada por los poderes legislativo y ejecutivo principalmente. También es una norma jurídica genérica, surge de la ley y es aplicada caso por caso a través de los tribunales. La jurisprudencia se limita al ámbito de la interpretación de la normativa que está vigente, como también en Colombia, que es la Constitución y las diferentes leyes. En la época actual, las reglas de derecho se conciben como unas normas de conducta estrechamente vinculadas y preocupaciones de la justicia, sobre todo la justicia y la moral. Se le atribuye a la ley una función preponderante. También fueron elaborados en considerados en razones históricas y también lo que vivían los pueblos para regular las relaciones de los ciudadanos que se iban dando en el momento. Hay muchos países de los cuales se recibieron los derechos europeos, pero en los que existía con anterioridad a esta recepción una civilización autóctona. Cada uno tenía sus costumbres, sus diferentes modos de vivir, con sus propios modos de pensamiento y de vida, y también sus propias instituciones. Se piensa que es únicamente el derecho que puede garantizar el orden y la seguridad que exige el plan divino, y también hace posible el progreso de las sociedades. El derecho romano va siendo desplazado por la preocupación de descubrir y enseñar a los principios de un derecho puramente racional. Se va transformando y va evolucionando un poco. También el derecho existe independientemente de los mandatos de la autoridad, de quien esté en ese momento como gobernante o como presidente. El presidente o el soberano no puede crear ni modificar la ley ni este sistema, sino que ellos hacen, o él hace solamente una administración. Él puede intervenir a fin de organizar y facilitar la administración de la justicia, más no hacer una modificación de fondo, porque esto pues viene histórico y también viene pues de todas las costumbres, pero sobre todo las vivencias de cada nación o de cada estado. También propone dotar a los juristas con categorías, conceptos y métodos que les orienten en la búsqueda de soluciones justas. En todas partes encontramos la misma división básica entre el derecho público y el derecho privado. Estas divisiones las encontramos fácilmente en Europa, en los diferentes países donde inició. Podemos destacar que fue en Francia donde hubo una gran recopilación, y su Código Civil tiene más de 2.700 artículos. De allí es de donde se viene hacia Latinoamérica, también influye un poco hacia Chile y luego hacia los diferentes países hasta llegar pues hacia Colombia. Ahora nuestro compañero Rosenberg va a explicarles un poco el sistema que es el Common Law. Bueno, teniendo definido lo que es un sistema jurídico y algunos de los aspectos importantes que este sigue, y también lo del sistema germano-románico, entonces ahora vamos a hablar del sistema Common Law. Este sistema Common Law nació en Inglaterra hacia todo lo que es en el siglo XI, después de la conquista de los normandos. Este derecho se fue formando por las decisiones judiciales, lo que llamamos generalmente un precedente, o lo que pues viene de la parte de todo lo que es consuetudinario. Y estos precedentes eran emanados de los tribunales reales. A esta familia del Common Law, uno de los sistemas pues más importantes y que ha tenido mucha relevancia a través del tiempo, pertenece a lo que es Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. También está hay algunos países que se encuentran, que es la parte de África, la parte de Nueva Guinea, y al igual
algunos países que empezaron con el sistema jurídico que actualmente pues llamamos common law, pero que al basar su ideología en todo lo que es la parte de lo consuetudinario o de la costumbre, pues ahorita ya entran a ser parte de un sistema mixto. Este sistema jurídico se caracteriza por ser un sistema oral y desformalizado cuya principal fuente es la costumbre, pues como lo nombraba anteriormente. El common law es el sistema jurídico derivado del sistema aplicado en la Inglaterra medieval, o sea que este sistema viene desde muchos tiempos atrás y es utilizado en gran parte de los territorios que tienen influencia británica. Se caracteriza generalmente por basarse más en la jurisprudencia que en las leyes, y en este sentido este sistema se unifica mediante las decisiones de los tribunales reales en justicia y en el detrimento de las costumbres locales. A la familia jurídica del common law pertenecen pues algunos países, como lo decía anteriormente, los que alguna vez en el pasado han sido o todavía permanecen las colonias de Inglaterra. Por tanto, en particular los países del Commonwealth y los Estados Unidos. Cuando hablamos pues del Commonwealth, como lo digo anteriormente, entonces son estos países que pertenecen a Inglaterra y, o sea, básicamente nos referimos a los países donde el inglés es la lengua oficial. Todos los intentos de sistematización comparativa actuales entienden que el common law es uno de las grandes familias jurídicas, y aunque este abarca una cuarta parte de los países del mundo, la familia jurídica se caracteriza por una increíble armonía en sus características esenciales. Básicamente todos los principios que enmarca este sistema jurídico van muy encaminados hacia buscar la armonía y todo un proceso para poder crear o juzgar dependiendo del caso en el que nos encontremos. Si hablamos de las características del common law, se basa sobre todo en el análisis de las sentencias judiciales. Estas sentencias son dictadas por un mismo tribunal o alguno de los tribunales superiores, y en las interpretaciones que estas sentencias le dan a las leyes. Por eso es que las leyes pueden ser ambiguas en muchos aspectos. Cuando hablamos de todo lo que es ambiguo, nos referimos a que cada uno le da su interpretación, cada uno busca la mejor manera de interpretar y asimismo lograr llegar a todo lo que es la parte de un juzgamiento dentro de lo que es justo y equitativo para todos. En este caso también se basa el análisis detallado de las sentencias, de las cuales induce la norma de estudio que termina en la elaboración de un caso típico, el cual se compara con la situación en estudio para ver si es similar o no. Entonces ahí es donde vemos lo que les decía anteriormente. Ellos tienen unos precedentes, se basan en la costumbre, y de ahí vemos que si hay un sistema comparativo o hay un caso, entonces podemos entonces definir que basamos eso para poder llegar a un juzgamiento total. Habiendo hablado pues del sistema common law, seguimos con mi compañera Lina para que ella les explique a cargo de lo que es el sistema religioso, y sistema jurídico religioso. Una aclaración o no, una adición respecto a lo que Rosenberg les está diciendo. La Commonwealth son los países que conforman Inglaterra, pues el Reino Unido, por decirlo así. Estos países fueron los que conquistó Inglaterra cuando era la potencia mundial en el siglo XVII, siglo XVIII, y pues estos países están, digamos que, distribuidos en todo el mundo. Dentro de esos encontramos Australia, Sudáfrica, Canadá también, Irlanda del Norte, Escocia, y todos estos países están influenciados también pues ahora por el dominio que ejerce pues el Reino Unido, que es a través de la reina. Retomando el tema acerca de los sistemas jurídicos religiosos, tenemos que decir que son aquellos que tienen como fuente principal un libro que es revelado por un ser divino, y que la estructura de los estados que profesan dichas religiones están en función de las costumbres religiosas, es decir, es su fuente principal, y todos los actos que realizan están en órbita con la ley divina. En este caso podemos resaltar que de los sistemas religiosos existen 4 tipos de sistemas religiosos. Tenemos el sistema religioso hebreo, el cual se basa en las normas que fueron las primeras leyes por deberes del hombre con Dios,
como tal buscaba separar los hombres de Dios. En este caso tenemos también el derecho musulmán, que están basados por el profeta Mahoma, los cuales alababan a Alá, y su libro sagrado era el Corán. Tenemos también el derecho canónico, que fue promulgado por Juan Pablo II, y en este caso la religión católica tenía todos los tribunales y todas las opciones jurídicas a manos de ellos. Y finalmente tenemos el derecho hindú, que habla de que nada es natural, todo derecho es adquirido. Y entonces en este caso manejan un modo de vida que es el modo de vida del Dharma. A continuación voy a proceder yo a explicarles un tanto lo que tiene que ver con el derecho consuetudinario. El derecho consuetudinario o hace alusión a lo que tiene que ver con la costumbre. La costumbre la podemos ver enmarcada desde la época del Imperio Romano, exactamente desde la fundación de Roma, que fue en el año 753 a.C. Tuvo un papel supremamente importante la costumbre, debido a que como tal se considera una fuente del derecho. Desde ahí empezó como tal a ejercer un poder respecto a los emperadores sobre el pueblo. Desde la costumbre fue de gran importancia en Roma hasta la caída del imperio como tal por mano de lo que tiene que ver de la parte de Asia Menor, los bárbaros que invadieron Roma, el imperio romano, y Europa en su parte de los germanos. A los germanos invadir Roma, pues aprendieron las costumbres jurídicas y se fue entrando todo lo que tenía que ver con el derecho romano, se fue extendiendo a lo que tiene que ver actualmente con Europa. Desde allí se vio influenciado gran parte también a Francia, que pues lo adoptó con el Código Napoleónico, el Código de Derecho Civil, y este fue retomado por España. Al ir a España tuvo una influencia marcada en Sudamérica, que pues Chile basó este código para implementarlo como tal en la nación. Desde allí tuvo un amplio margen por todo lo que tiene que ver Sudamérica hasta llegar a Colombia actualmente. Independientemente que la costumbre como tal no la tenemos arraigada al sistema jurídico, está ligada a lo que tenía que ver con la parte comercial. Entonces la costumbre fue fundamental antes de las normas jurídicas, que desempeñaron un papel en la economía como tal de la nación. Entonces, a resumidas cuentas, el derecho consuetudinario hace alusión a la costumbre, y la costumbre fue adoptada a nivel general, independientemente que en la actualidad ciertos países no la tengan tan marcada, pero fue un pilar fundamental en el desarrollo de este sistema. A continuación, mi compañera Nicole va a hacerles una explicación del sistema jurídico socialista. Bueno, básicamente el sistema jurídico socialista es un ordenamiento político, social, económico que se basa en la propiedad y administración colectiva estatal de los medios de producción. Por otro lado, se puede definir el sistema jurídico socialista como el sistema socialista con una teoría política y filosófica desarrollada por Carlos Marx. Él estableció un régimen derivado de la lucha de las clases hasta la dictadura del proletariado. Aquí se pueden decir unas características. Las características del sistema socialista son una mejor distribución de la riqueza, una sociedad más justa e igualitaria, terminar con la propiedad privada, sustituirla por una propiedad colectiva, sustituir los medios de producción. También se puede decir que gestionar por medio del Estado la constitución de cooperativas, reducir la propiedad privada por bienes personales, eliminar completamente las clases sociales, establecer la vigencia del proletariado, establecer la economía por parte del Estado y fijar un partido único
como el Partido Comunista. Algunos países optaron por el sistema jurídico socialista, que son Rusia, China y Cuba. Podemos decir que dentro del derecho ruso se dan dos etapas que son importantes, que es el derecho ruso antiguo del 989 al 1237, que corresponde con la época de la Rusia de Kiev. Entonces se podría definir el sistema socialista en Rusia, que los fundadores fueron pescadores, cazadores, pastores y agricultores. A finales del siglo VI entraron los escandinavos o varegos con fines comerciales. El derecho ruso en esa época era consuetudinario, fue recopilado en la Ruskaya Pravda, era un derecho laico, parece otro igual de importante del derecho canónico, tomado del Bizancio y representado por los neumacones, y se basan en el derecho romano de Justiniano. Para definir un poco, para saber un poco más lo que es la Ruskaya Pravda, que es básicamente la recopilación en un conjunto, que pues están varias recopilaciones que aparecen en ese periodo ordenadas por el príncipe Kiev. Se añadieron aportes de diversas naturalezas, como extractos de recopilaciones de derecho canónico y obras de derecho bizantino. También la segunda etapa es la dominación de los mongoles de 1237 a 1497. El cambio se da con la denominación mongola. En este momento los príncipes de Kiev se vuelven hombres de confianza de los mongoles, los que les permiten permanecer y volverse cátaros de tributos para que los mongoles siguieran con su idea de conquista. Como les había dicho anterior, otro país que optó fue el cubano. Entonces se puede definir como el sistema socialista cubano, que inició a partir del 1 de enero de 1959 a raíz de la victoria de las guerrillas dirigidas por Fidel Castro, cuando Batista es derrocado. Aquí se dan unas etapas del derecho jurídico, que en la primera etapa se creó el Partido Comunista de Cuba. La segunda etapa se desarrolló en 1959 y 1961, que fue la inexistencia de órganos electivos de poder. La tercera etapa, que se desarrolló en 1976 y 1990, que fue donde se proclamó la Constitución de la República de Cuba. La cuarta etapa fue en 1991, que es la actual, donde existe el socialismo cubano. Los principios que rigen el Estado cubano son la existencia de un solo poder, la existencia de un solo partido o un sistema de órganos del poder popular. La República Popular de China es la sociedad antigua que carece de leyes escritas y una serie de reglas que constituían las normas que rigen la vida social y la actividad humana. El sistema constitucional que manejan la Constitución es la ley fundamental del Estado. La Constitución vigente en China fue aprobada y puesta en vigor el 4 de diciembre de 1982, en la quinta sesión de la quinta, perteneciente a la quinta Asamblea Popular Nacional.
Las principales estipulaciones de la Constitución sobre el sistema político de China fueron el Partido Comunista, que es el único partido gobernante de China, la dictadura democrática popular y un sistema socialista, y que todo el poder es para el pueblo. Muchas gracias. Bueno, teniendo en cuenta pues lo que acaban de hablar mis compañeros y lo que estábamos definiendo, entonces hay una parte que es lo del sistema, los sistemas jurídicos mixtos o lo que son los híbridos. Como les nombraba anteriormente, hay un sistema common law en ciertos países, pero que estos sistemas adoptan una costumbre o se basan en los precedentes o en las costumbres de los antepasados. Es ahí donde este sistema entra a regir, lo que basados en 2 sistemas o en muchos de los países hasta 3 sistemas jurídicos que existen actualmente en el mundo. No sé si alguno de mis compañeros... Sí, también es importante destacar que uno de los sistemas, o el sistema que más predomina en Colombia, como ya lo explicó Iván, es el sistema romano-germánico, en donde pues tenemos la herencia que viene desde la Roma antigua, luego de las evoluciones, luego de que vimos lo que sucedió en el siglo VII, en el siglo VIII, estas universidades que empezaron, una de las ideas y filosofías de los gobernantes de esa época era que tenían que ser las universidades las que hicieran esta compilación y este ordenamiento en cuanto al tema del derecho, porque las universidades trascienden las fronteras, y efectivamente eso fue lo que sucedió, trascendió las fronteras, pasó del sistema continental europeo y llegó, pues ya como lo explicó Iván, a Chile principalmente. Ellos fueron como los pioneros, luego empezó a filtrarse hasta llegar a Colombia, y hoy pues tenemos este sistema. También pues en parte tenemos un poco de todos los sistemas, principalmente pues este sistema y el sistema consuetudinario, pero más un poco hacia el tema comercial y hacia el tema de comercio, que ese sistema es un poco hacia el derecho internacional. También aparte de esto, Oscar, en el derecho civil que tenemos actualmente en Colombia, la mayoría de los principios se basan en todo lo que es el derecho romano. Muchas de estas cosas, o algunos de las varios preámbulos que tenemos, está la parte de obligaciones, de contratos y de sucesiones. Todos estos sistemas vienen del sistema romano, y pues hacen parte ahora del Código Civil colombiano. Entonces, en este espacio queríamos socializar con ustedes todo lo que es el sistema jurídico. Espero que sea de mucha ayuda para ustedes, y en cualquier momento, pues a la publicación del video podemos resolver cualquier duda que se les presente. Muchas gracias. Gracias.